Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús. Todos estamos de acuerdo que Jesús ha sido la persona más importante que ha habido sobre la tierra. Desde que Él vino se empiezan a contar los años y desde que Él vino cambió la estructura de la sociedad. Es decir, sus enseñanzas derrotaron al sistema filosófico de vida del momento y ha tenido influencia en toda nuestra historia estos últimos 2000 años. Y es importante seguir lo que Jesús enseñó, porque a veces nosotros nos consideramos más inteligentes que Él y hacemos cosas opuestas a lo que Él enseñó y así nos va. Hoy nosotros conocemos acerca de su persona por medio de sus enseñanzas. Y hoy vamos a aprender un parámetro de comportamiento que tenemos que aprender todos los cristianos, porque por lo general cada persona siempre quiere tener una jerarquía más elevada y dentro de nuestros propios grupos cristianos no romanos, a veces ponemos a nuestros líderes como personas importantes y todos nos sometemos a su autoridad. Pero vamos a ver qué es lo que enseña Jesús de acuerdo a la autoridad hoy. Esperemos que aprendamos algo. El otro día habíamos visto de que Jesús había fijado su rostro para ir a Jerusalén, ya está en el último periodo de tiempo, un par de meses antes de que lo crucifiquen. Y Él les enseñó que en Jerusalén lo iban a denigrar, lo iban a despreciar, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar. Es lo que le había dicho Moisés y Elías cuando estuvieron aquella visión en el Monte Santo. Pero después de 3 años que los discípulos habían estado conviviendo con Él, todavía no habían terminado de aprender, porque los seres humanos somos duros para aprender aquello que teóricamente nosotros pensamos que no nos conviene. Miren lo que le sucedió cuando Él iba hacia Jerusalén, ya está cerca de Jerusalén, ahí en el noreste de Judea, y dice que en el capítulo 20 de San Mateo, en el versículo 20 dice: la madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos se acercó a Jesús y se arrodilló delante de Él para pedirle un favor. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto traía un problema para el resto. Es decir, que la madre le rogó que sus hijos ocuparan un lugar de privilegio en medio de todo. O sea, estaba trayendo un problema dentro de ese grupo de líderes que Jesús estaba formando para establecer su reino. No habían terminado de aprender de que en el reino de los cielos el más importante tiene que ser el más humilde. No lo habían aprendido. Y entonces la madre de los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Entonces Juan era el discípulo al que Jesús amaba. Entonces vino y trajo un problema dentro del grupo, porque ella quería que sus hijos sean los más importantes del grupo. Es muy humano eso, una madre que su hijo sea el mejor y ocupe los mejores lugares. Pero no habían aprendido ya en 3 años de que no era ese el tipo de comportamiento que Jesús había enseñado, no lo habían aprendido. Y trajo un problema ya un par de meses antes de que Jesús se vaya o que lo maten. Miren qué le contestó Jesús a esta mujer. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Preguntó, hizo una pregunta. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. No sabían lo que estaban contestando, porque en realidad ellos pensaban que Jesús iba a venir y establecer un reino humano, iba a poner a Israel como el país más importante de la tierra, iban a dominar al Imperio Romano, lo iban a poner, ellos estaban sojuzgados por el Imperio Romano, iban a expulsar a los
soldados romanos del país y ellos iban a estar por arriba. Eso es lo que pensaban. Y él preguntó, ¿ustedes pueden beber el trago amargo que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, podemos. No sabían cuál era ese trago amargo. Dijeron, sí, podemos. Y entonces Jesús dice, ustedes no saben lo que piden. Dice, repito, ¿acaso pueden beber el trago amargo que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo. Él estaba diciendo acá que iban a pasar por la misma situación que él estaba pasando. De hecho, después pasaron por esa situación. Todos murieron de manera no natural. Unos fueron pasados por una lanza, otros le sacaron la piel vivos, otros fueron echados en una olla de aceite hirviendo. O sea, todos murieron de muerte no natural, todos fueron mártires. Pero no sabían lo que estaban contestando. Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. O sea que Jesús le dijo a esta mujer que le había pedido que sus hijos se siente uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino, entonces le dijo que ellos no le correspondía a él, que eso le correspondía a Dios el Padre. Porque nosotros decimos que Dios son tres personas y que las tres son iguales, pero no son iguales. Hay jerarquía y al final Cristo mismo, cuando tenga todas las cosas debajo de sus pies, Él también se va a someter al Padre. Pero bueno, la teología que a veces enseñan es un poco diferente. ¿Qué pasó con los otros 10 discípulos cuando estos dos quisieron venir y tomar lugares de preeminencia? Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, se enojaron. Pero Jesús los llamó y les dijo, ¿y qué les dijo Jesús? Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Una cosa real entre los paganos, que la gente común, el que más manda, pone el pie encima al que menos. Los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos entre los gobiernos paganos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Aunque somos cristianos, pero los más grandes hacen sentir su autoridad sobre los que menos pueden. Pero, este pero, que es una conjunción adversa, contradice lo anterior, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y eso es el parámetro de comportamiento que tiene que haber en nuestras iglesias. El que quiera ser más importante tiene que servir al resto. No es como nosotros llamamos a nuestros líderes el siervo, como si tuviera un lugar de jerarquía. No es así. El más importante dentro de nuestras comunidades tiene que ser el sirviente del resto. Así es el parámetro de comportamiento que Jesús enseña. Y nosotros como cristianos que creemos que somos salvos, que hemos sido libres de culpa, de pecado, no actuamos de esa manera. El que en medio de nuestros grupos tiene un poquito más de jerarquía se sobrepasa sobre el resto, porque él es el líder, el que manda, y los demás tienen que obedecer. Y no es así. El que quiera ser más grande tiene que ser sirviente del resto, de los otros. Así es el parámetro de comportamiento que Jesús enseña. Y si ustedes quieren hacer lo que Dios manda aquí en la tierra, en el reino de Dios, que es la iglesia, deben de portarse de esa manera. El que es más importante, o el que es líder, el que es pastor, el que es diácono, el que es... No importa qué
categoría tenga dentro de la institución, debe ser el sirviente del resto. ¿Por qué? Porque el resto también tiene al Espíritu Santo adentro, también tiene a Jesús, y en medio nuestro como comunidad no tiene que haber ninguno más importante que el otro. Todos somos iguales y todos tenemos que estar sometidos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que andemos en armonía, y cuando los hermanos están juntos y en armonía, ahí es donde Dios bendice. No cuando estamos divididos en grupos y diciéndonos que este grupo está contra el otro y somos una manga de chismosos que al final no estamos comportándonos como cristianos. Tomen cuidado de esta manera de comportamiento que Jesús enseña. El que quiera ser más grande entre ustedes tiene que ser el sirviente, no como en el resto de la sociedad, que el que es más grande se aprovecha del que es menos. Así no tenemos que funcionar. Nosotros funcionamos de otra manera. Y si Jesús, que es la persona más importante que este mundo ha tenido, y nosotros que nos llamamos cristianos, dice eso, más vale que tenemos que obedecer y sujetarnos a sus enseñanzas. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Bueno, sometámonos a sus enseñanzas. Y yo no digo a los creyentes comunes, digo a los líderes, que a veces no se someten al resto, porque el resto son ignorantes, son pobrecitos, son esto, son lo otro, y los tienen a menos. No es así. Toda persona que tiene al Señor en su corazón y que es discípulo de Jesucristo es igual, no importa qué nivel social esté dentro de la sociedad, que nivel ocupe. Lo voy a leer de vuelta. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo de los otros. Así es la manera de comportarse que Jesús enseña. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, pero no lo aprendieron. Lo mismo que no lo aprendemos nosotros, porque una semana antes de que Jesús sea crucificado, Jesús le quiso lavar los pies a Pedro. Y Pedro dijo, vos no me lavarás jamás. Él tenía el concepto adentro muy imbuido como tenemos nosotros, que Jesús era el más importante. ¿Y cómo iba a ser él lavado los pies por Jesús? Y entonces Jesús le dijo a Pedro, bueno, no te lo lavo, pero si yo no te lavo los pies, vos no vas a tener parte en mi reino. Y entonces Pedro le dice, bueno, no solamente lávame los pies, sino también la cabeza. O sea que nos cuesta aprender a los cristianos para obedecer o para vivir una vida como Jesús quiere que vivamos. Bueno, y ya estaban cerca de Jerusalén, estaban en el río Jordán. Jericó estaba entre Jerusalén y el río Jordán. Y entonces estaban avanzando en el camino, iban hacia Jerusalén, y dice, versículo 29, esto otra cosa es ahora. Dice, al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Fíjense que acá dice, al salir ellos de Jericó, mucha gente seguía a Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio de investigación, porque Lucas no conocía a Jesús, sino que él investigó diligentemente todo acerca de la vida de Jesús, preguntó a la gente, investigó, no dice, en el Evangelio dice al entrar, ¿cómo es? Y entonces mucha de la gente, para desautorizar lo que la Biblia dice, y bueno, acá tenemos una contradicción. Porque Mateo dice al salir de Jericó, y en el Evangelio de Lucas, en el de Marcos dice también al salir. Y en el de Lucas dice al entrar. Hay una contradicción. Entonces la Biblia no es todo lo que se dice. Lo que pasa es que tenemos que saber un poquito de historia para poder, y también tenemos que ver de qué punto de vista estaba mirando. De un punto de vista miró Lucas y de otro punto de vista mira Mateo. Porque había dos Jericó. Estaba la Jericó vieja y la Jericó moderna de aquel entonces. Había dos Jericó, la antigua que tenía más de 6.000 años ya y la moderna. Entonces, Jesús salía de la Jericó vieja, iba en dirección a la Jericó nueva, que estaban pegadas, pero que había un espacio, había un camino entre una y la otra. Por eso tenemos que estudiar a veces arqueología para poder entender lo que la Biblia dice.
Entonces, ¿qué pasa? Mateo dice, Jesús sale de la Jericó vieja, dice al salir de Jericó, y va hacia la otra Jericó, que estaban juntas, pero que estaban separadas. Va hacia la otra. Entonces Lucas toma el punto de vista de que al entrar a Jericó, o sea, estaba tomando el punto de vista de la Jericó nueva, por eso Lucas dice que al entrar la Jericó. Y acá dice al salir, uno estaba tomando el punto de vista de la Jericó vieja y otro estaba tomando el punto de vista de la Jericó nueva. Por eso que tenemos que estudiar historia de la época, y tenemos que estudiar arqueología, y tenemos que estudiar comportamiento de vida de las personas para poder entender lo que la Biblia enseña, que es más o menos parecido a lo que la vez pasada vimos del camello. Dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y también habíamos aprendido que el ojo de la aguja era la puertita chica que permanecía abierta durante la noche por si alguno había quedado rezagado cuando se cerraba la puerta grande de la muralla. Y el camello pasaba por la aguja, pero ¿qué tenía que hacer? Sacarle la carga, pasar al camello que pasaba arrodillado, pasaba del otro lado, le ponían la carga de nuevo y cada uno se iba a su casa. El que no entiende, el que no sabe historia, dice ¿cómo? Entonces los ricos no se salvan. Y en este caso, el que no sabe historia dice ¿cómo? Acá hay una contradicción, y no hay ninguna contradicción, es del punto de vista que miran. Para entrar a la Jericó nueva es al entrar a Jericó, y si tomamos el punto de vista de la Jericó vieja, era al salir. ¿Y qué sucedió al salir al salir ellos de Jericó? Mucha gente siguió a Jesús, mucha gente. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Había 2 ciegos pidiendo limosna, estaban ahí a la vera del camino, entre las 2 Jericó, y entonces cuando Jesús salía de una Jericó, los ciegos gritaban, averiguaron quién era esa multitud de gente y gritaron: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran. La gente estaban haciendo un alboroto y la gente le decía cállense. Pero ellos gritaban más todavía. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Jesús, escuchando a estos ciegos que pedían compasión de él, entonces le dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Nosotros a veces no nos damos cuenta de lo importante que es tener los 2 ojos y estar viendo. Pero pregúntele a un ciego que tiene que manejarse por otros sentidos, por palpar, por el sentido del olfato, del gusto, del tacto. Vive en una completa oscuridad de día, tanto de día como de noche, no necesita luz para entrar a la pieza. Y ellos, ¿qué más puede pedir un ciego que recobrar la vista? ¿Y qué le dijeron ellos a Jesús? Señor, queremos recobrar la vista. Y Jesús era un hombre compasivo. Todos los cristianos tenemos que ser compasivos. Hay muchos cristianos que no son compasivos, que son arrogantes, soberbios, orgullosos y pretenden ser cristianos y se reúnen periódicamente, pero después viven como se mimetizan en medio de la gente y aún la gente no sabe ni que son cristianos. Y esa clase de discípulos Dios no quiere esa clase de discípulos. Y Jesús tuvo compasión. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos. Qué lindo de que Jesús... Y acuérdense que Jesús no era Dios acá. Muchas instituciones cristianas enseñan que era Dios, pero Él no era Dios. Él era hombre, había dejado su deidad. Nos dice en Efesios que Él, siendo Dios, se humilló y se hizo como uno de nosotros, dejó su deidad. Y siendo como cualquier hijo de vecina, aún se rebajó a ser como esclavo, o sea, el último grado de la sociedad.
Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ese es el parámetro de comportamiento que tenemos que tener cada cristiano. Tenemos que ser humildes, no importa que los demás digan que somos tontos. Dios nos tiene que importar más lo que Dios dice que lo que la gente dice. Y hay tantos cristianos que le importa más lo que la gente dice que lo que Dios dice. Entonces, Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Les tocó los ojos. Les tocó los ojos. En el mismo momento, los ciegos cobraron la vista y siguieron a Jesús. En los otros evangelios dice que uno de los ciegos se llamaba Bartimeo, o sea, hijo de Timeo. Y si cuántas personas hoy día Dios los ha bendecido, pero no siguen a Jesús, hacen la de ellos. Somos soberbios, somos egoístas, somos vanagloriosos, estamos atrás de los panes y los peces, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, a tener las características que un cristiano debe de tener, los quilates que un cristiano debe tener, que Jesús demanda que tenemos. Y entre esos quilates que tenemos que tener es ser humilde. El ser humilde es un fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Así que vamos a dejar acá porque después entramos en otro tema cuando Jesús entra en Jerusalén. Vamos a dejar acá y seguimos la próxima semana. Espero que aprendamos esto de Jesús y lo pongamos en práctica, si queremos ser felices. Lo máximo que la gente quiere en la vida es ser feliz. Todo lo que hace es en función a la felicidad, pero buscan por caminos equivocados. Si ustedes quieren ser felices, hagan lo que Jesús manda, siendo que Jesús es el hombre más importante que este mundo ha tenido, que inclusive después de 2000 años todavía hay millones de personas que están dispuestos a dar su vida por causa de Él. Espero que Dios los bendiga y los proteja y que estemos dispuestos cada uno a andar agarrados de la mano de Jesús. Y acuérdense que no les va a suceder nada que Dios no lo permita. Y cuando viene lo bueno, den gracias a Dios. Y cuando viene lo malo, también den gracias. Y eso es lo que la gente no quiere. Cuando viene lo malo, dice, ¿dónde está Dios que permite que esto me suceda y lo otro, lo demás acá y lo demás allá? No, Dios no se escapa a su mirada a todas nuestras acciones. Así que tratemos de vivir una vida en consecuencia. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda y que cuando Cristo venga muchas personas puedan convertirse y ser discípulos de Jesús. Bueno, que Dios los bendiga.